Kaixo gu Lurtaia Izagara. Eta guk egin dugun jolasa deitzen da Heads Up Get Down. Jolas horregaz, LH-ko ikasleak galderak iten ikastea gurogu, eta hauren bokabulari gehau sustatzea. Eta, gure jolasa da, eukiten duzu headband bat, eta egin behar daudena umeak da, adibinatzea eta asmatzea, zer daukaten buruan ingelesez. Hola, nosotras somos Siortza y Naikari y somos alumnas de cuarto de DBH. Bueno, nuestro objetivo con este proyecto era enseñar a los alumnos de primaria, menores que nosotros, a través de juegos interactivos, pues varios contenidos que nosotros tenemos interiorizados de una manera divertida. Nosotros, más que un juego, nos hemos decantado por la ciencia, por lo que les hemos explicado a los niños a través de varios experimentos, en este caso las leyes de Newton, porque creemos que es una forma divertida de aprender y diferente, por la que los niños pues como que van a interiorizar mejor esos conceptos más que pues una teoría así en clase. Kaixo, goara eta nagara eta gure proiektua Body Parts eta Food deitzen da. Gure proiektua LH bat eta LH biko ikasleentzat sortu dugu, batez ere honek gorputzen atalei buruz eta janariari buruz ikasteko. Eta gure burua nagusia izan da LH bat eta LH biko ikasleentzat transmititzea nola adierazten diren gorputzeko atalak eta zelan sailkatzen den janaria. Gure jolasa oso erreza da, bakarrik hartu behar dira kartak, sortu dugu zan kartak eta kartuliran itxatzi dagokion lekuan. Nosotras somos Eider y Yusube y hemos creado un juego que se llama Animals Around the World. Nosotras hemos creado este juego con el objetivo de mostrárselo a niños entre primero y segundo de primaria, ya que nuestro objetivo era reforzar la memoria en niños de esa edad mediante los animales, ya que creemos que los animales es un método muy divertido y fácil de enseñar a niños de esa edad. Y nuestro juego trata de dos partes. Uno era buscar las parejas con un juego de memoria de los distintos animales y una vez que tenían esas parejas hechas, pegarlos en un mapamundi que hemos creado con distintos hábitats. You're so moved on.